Buenos días, mi nombre es Nayet Frey, soy estudiante del tercer semestre en Administración de la Universidad Fermín Toro. Cátedra Fundamentos del Derecho. La relación jurídica y el sujeto del derecho. Las relaciones jurídicas. Se denominan relaciones jurídicas al vínculo legal entre dos o más sujetos jurídicos, según el cual es posible que alguno exija al otro el cumplimiento de determinados términos acordados o preestablecidos en la ley. Las partes involucradas en una relación jurídica se encuentran generalmente vinculadas a partir de una posición activa o de poder y una posición pasiva o de deber. Las relaciones jurídicas son el vínculo o nexo que se establece entre dos o más personas a raíz de un acontecimiento al cual la norma jurídica le atribuye determinadas consecuencias. La llamada relación jurídica consiste en cualquier tipo de relación entre seres humanos que se encuentra regulada por el derecho o que sin estarlo produce consecuencias jurídicas. En términos generales, se habla de relación jurídica para referirse a todas aquellas relaciones o situaciones sociales de cualquier índole que son aptas de ser contempladas jurídicamente. Por tanto, puede afirmarse que cuando las relaciones sociales son contempladas por el derecho, cabe hablar de relaciones con trascendencia jurídica o sencillamente relaciones jurídicas. Es decir, la base de la relación jurídica es que determina que una parte tiene la facultad para poder exigir algo que la otra parte debe cumplir. Una relación jurídica, por lo tanto, cuenta con sujetos, contenidos y un objeto. Por regla general, hay que saber que a las relaciones jurídicas se les conoce también como derechos subjetivos. Las relaciones jurídicas no es otra cosa que el derecho en sentido objetivo, es decir, la realidad jurídica y las consecuencias jurídicas, derechos y deberes, para los sujetos activos y pasivos. Consecuencias que surgen una vez realizado el supuesto normativo. No consisten en simplemente estar, sino en estar con respecto a otro, bajo la sujeción de alguien o en la expectativa de la prestación que alguien debe satisfacer. Es lo que denota la terminología jurídica, que resulta especialmente apropiada para revelar la esencia de la obligación. Los elementos de las relaciones jurídicas. El principal rasgo de las relaciones jurídicas es que tienen lugar entre sujetos, nunca entre sujetos y objetos. Las relaciones jurídicas operan en base a 4 elementos básicos y fundamentales, que son, en primer lugar, los sujetos. Son las personas que se encuentran involucradas en la relación jurídica. Pueden ser 2 o más. Se dividen en grupos. El sujeto activo, quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación, ya sea de pago o de otra naturaleza. Y el sujeto pasivo, quien tendrá el deber de cumplir con la obligación. Es la persona obligada por la ley a cumplir un acuerdo previo o a actuar de una manera determinada. En segundo lugar tenemos el objeto. Constituye el contenido de la obligación del sujeto pasivo, que es al mismo tiempo el derecho del sujeto activo. Esa obligación consiste en dar. Es una acción regulada jurídicamente, como es dar algo en tendencia, dar algo en propiedad, hacer o no hacer, entre otros. En tercer lugar, el vínculo jurídico o vínculo de atribución. Es lo que va a vincular a los sujetos con relación al objeto, determinando deberes y derechos, el mismo consagrado en la ley y que le permite al acreedor demandar al deudor el cumplimiento de una acción determinada, también conocido como nexo. Tenemos la clasificación y tipos de las relaciones jurídicas. Por otro lado, las relaciones jurídicas deben ser de 2 tipos, públicas o privadas, dependiendo de su fin. Las públicas, cuando se trata de relaciones de los particulares con el Estado, y cuando el Estado actúa investido de su autoridad. Y privadas, cuando se trata de relaciones entre los particulares o entre estos y el Estado, siempre y cuando el Estado actúe sin su investidura. Partiendo del contenido básico de la relación jurídica, existirán básicamente 4 tipos. Primero, las relaciones obligatorias. Comprenden aquellos supuestos en los que, por responsabilidad contractual o extracontractual, una persona se encuentra en el deber de prestar o desplegar una conducta determinada en beneficio de otra. Es la obligación de respetar los derechos de otra persona. En segundo lugar, las relaciones jurídico-reales, basadas en la aprobación de los bienes.
se encontrarían presididas por la propiedad y demás derechos reales, en cuya virtud una persona goza de la capacidad decisoria sobre el uso y aprovechamiento de cualquier bien. Son aquellas que señalan el derecho del propietario de disponer de su propiedad, del modo en que mejor le parezca, como el derecho a la venta o al arriendo. Relaciones familiares. Situaciones de especial conexión entre las personas que el ordenamiento jurídico regula atendiendo a criterios de orientación social general. Para garantizar un marco normativo a la familia, son aquellas que buscan garantizar los derechos propios de la institución familiar, como el derecho a la alimentación, entre otros. Las relaciones familiares son aquellas que surgen como garantía de la institución familiar. La ley establece, por ejemplo, que los padres tienen la obligación de garantizar el sustento de sus hijos hasta que estos sean mayores de edad. Y por último tenemos las relaciones hereditarias o sucesoras, todas aquellas conectadas al fenómeno de la herencia y a las personas que en ella implica. Son aquellas que corresponden a los sucesores de una persona fallecida, como el cumplimiento de los testamentos. Contemplan los derechos y las obligaciones que tienen los individuos que son sucesores de alguien fallecido. El sujeto del derecho. La persona es, sin duda, el tema central del derecho. La persona humana es sujeto del derecho desde su nacimiento. Los sujetos del derecho son aquellos que disponen de capacidad para tener derechos y obligaciones. Es decir, el término sujeto del derecho es producto de la humanidad y surge con el objetivo de atribuir derechos y obligaciones a la persona humana y diferenciarla de los no sujetos de derechos, como lo son los animales. Se trata de aquel al que pueden imputarse derechos y obligaciones a través de la ley. Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, son sujetos del derecho. Las personas y los sujetos de derecho tienen capacidad jurídica, que consiste en la aptitud para acceder a derechos y adquirir obligaciones o deberes por sí mismos. Esta capacidad jurídica tiene dos aspectos. Capacidad de goce se refiere a la capacidad para adquirir derechos y capacidad de obrar o de ejercicio se refiere a la facultad para ejercer personalmente esos derechos. Tipos de sujetos de derecho. Se clasifican según la cantidad de personas. Hay dos tipos: sujetos de derechos individuales. Son seres humanos individuales con la capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Se les denomina también personas naturales o físicas. Es fundamental establecer que todas las personas naturales o físicas son seres humanos. Y en segundo lugar, sujetos de derecho colectivos. Son los que se definen como personas jurídicas, también llamadas personas morales. Son entidades compuestas por personas físicas y son considerados sujetos de derecho. Tienen también obligaciones que no pueden evadir, porque si no pueden ser sancionados según las leyes aplicables. Sin duda alguna, las personas humanas es el eje central del derecho y su importancia trasciende las fronteras del derecho civil para ingresar a otras como el derecho laboral, derecho tributario, procesal y derecho constitucional de los derechos humanos. El término sujeto del derecho es producto de la humanidad y surge con el objetivo de atribuir prerrogativas y deberes a las personas. El ser humano es el único sujeto de derecho que reúne las características de libertad, coexistencialidad y temporalidad al mismo tiempo. No obstante, no es el único sujeto de derecho. Ser sujeto de derecho implica ser destinatario, por parte del ordenamiento jurídico, de derechos y obligaciones.